En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión, ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión, brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia. Iglesia, quiero compartirte un tema en esta mañana, una enseñanza que está direccionada en la serie que estamos estudiando en estas semanas que se llama Guiados por su presencia, ¿sí? Y necesariamente tú y yo como hijos de Dios necesitamos ser dirigidos por la presencia de Dios. Un hijo de Dios que no sea dirigido por su mano es un hijo de Dios que probablemente al poco tiempo se va a descarriar y va a caminar por otro rumbo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto quiere decir que cuando tú y yo no somos guiados por la presencia de Dios, por la mano de Dios, quizás el camino que nosotros podamos tomar es un camino que no nos lleva a la vida, porque así lo dice la palabra. Y quiero que vayamos rápidamente al libro del profeta Isaías y vamos a estar leyendo en el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 8. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 8. A ver si me siguen. ¿Sí? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Sobre dónde estaba sentado el Señor? Sobre un trono alto y sublime. Y dice: y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí. A ver, ¿cómo dijo Isaías? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá adelante? ¿Quién irá por nosotros? Dice. Entonces yo respondí y dije: heme aquí, envíame a mí. Amén y amén. Iglesia, vamos a estar estudiando este tema que está en esta visión que el Señor le dio al profeta Isaías. Y quisiera que antes de entrar realmente en lo que vamos a estar hablando, que pudiésemos ver un poco el contexto de esta visión. Porque lo primero que yo logro pensar y meditar en esto es: ¿por qué el Señor tuvo que llevar al profeta Isaías a ver esta visión?
¿Qué lo llevó? ¿Qué motivó a que este hombre tuviese que ver esto? Y lo primero en donde concluyo el por qué Dios lo lleva a ver esta gran visión es por la condición que estaba atravesando en este momento el profeta Isaías. ¿Sí? Quiero que entendamos que ellos estaban pasando una situación muy difícil. Si nos vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vamos a encontrar la historia del rey Usías. Y en este momento que Dios le muestra la visión al profeta Isaías, fue el momento donde lo dice en el versículo 1, que había sido el año en que murió el rey Usías. Entonces la condición de este hombre en este momento, en esta situación, era que estaba quizás en una condición de tristeza. Y no solamente Usías, no solamente Isaías, sino también todo el pueblo de Israel. Fíjense que cuando nos vamos allá al libro de Crónicas y leemos la historia del rey Usías, podemos saber que el rey Usías fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y conociendo la historia de los reyes de Israel, nosotros podemos ver que el hecho de que haya un rey que haya hecho lo bueno ante los ojos de Jehová es algo que resalta. ¿Por qué? Porque no todos los reyes hacían lo bueno ante los ojos del Señor. Por eso es que pasaron tantas cosas. Por eso es que vivieron tantas calamidades, porque constantemente que se ungía un rey, desviaba su corazón, enaltecía su corazón y iba en pos a otros dioses. Entonces Dios enviaba castigo, tuvo que llevarlo cautivo a otras naciones, los llevaban secuestrados, había gran mortandad sobre el pueblo. Entonces el hecho de que Usías haya sido un rey que haya hecho lo bueno y que haya traído tanta prosperidad al pueblo de Israel y que se haya muerto, esto traía tristeza a la nación. Isaías estaba triste, estaba postrado. Quizás su condición, la condición de su corazón era de luto. ¿Por qué? Porque él decía, oye, ahora tantas cosas que hemos pasado, tanto que hemos vivido con esos reyes que se van detrás de otros dioses, que han hecho lo malo, y ahora que logramos tener paz en el reino, viene este hombre y se muere. ¿Qué pasará después? Entonces Dios lleva a Isaías a mostrarle esta visión, porque estaban en una condición de tristeza, de luto y de dolor. También lo hace porque ellos estaban pensando en lo que iba a devenir, lo que había de venir. Quizás ellos pensaban y decían, oye, pero quizás ahora lo que viene va a ser malo. Y fíjate que una de las cosas por las cuales ellos estaban preocupados era porque el rey Usías fue un rey que comenzó su reinado de una forma muy exitosa, porque desde un principio buscó la presencia del Señor. Pero llegó un momento, en el versículo 16 lo puedes leer, que su corazón se enalteció y se fue delante de Dios, se apartó de la presencia de Dios. Es importante que hoy entiendas que siempre que estés buscando, anhelando y estando en la presencia de Dios, las cosas siempre van a fluir. Pero el día que te alejes de la presencia de Dios, las cosas van a cesar. Las bendiciones de Dios van a cesar. Siempre que estés buscando la presencia de Dios, las cosas van a salir bien. Tu célula va a salir adelante. La empresa que estás emprendiendo va a salir adelante. Todo va a salir bien. Pero el día que decidas apartarte de la presencia de Dios, las cosas van a cambiar. Van a ser diferentes. Porque la Biblia dice que el rey Usías comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. Dice, si te vas allá en el libro de Crónicas, vas a conocer de que el rey Usías entró en el santuario y quería hacer algo que no debía hacer. ¿Sí? Las cosas santas eran para los que estaban preparados para la santidad. Y él pretendía quemar incienso en el santuario. Y el profeta de aquel entonces le dijo, Usías, no tienes que hacer eso. Eso no te corresponde a ti. Tú eres el rey, tienes que estar en tu trono. ¿Qué hacen los reyes? A ver, ¿qué hacen los reyes? Los reyes gobiernan, los reyes dirigen, los reyes tienen que cumplir una labor, no es estar metido allá. Y sabes que esto me lleva a reflexionar y a pensar en el hecho de que muchas veces tú y yo alejamos la presencia de Dios de nuestra vida porque nos encontramos haciendo las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Sabes algo? Cuando estás en un lugar que no te corresponde, cuando estás en el lugar incorrecto, la presencia de Dios se aleja de ti. Por eso es que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestra vida. Cuando adoptas actitudes que no son propias de un hijo de Dios, la presencia de Dios se aleja de ti. Y tenemos que tener cuidado. Porque fíjate que la historia dice que Usías gobernó
desde que tenía 16 años y gobernó 52 años. Fíjate todo lo que hizo este rey. Fue un hombre que Dios usó durante tantos años. Trajo paz al reino, trajo prosperidad al reino, pero era necesario que su carrera y que su vida terminara de esta manera. No. ¿Y sabes qué le pasó a él? Que cuando él quiso hacer esto que no tenía que hacer, Dios envió lepra sobre su vida. Y dice la Biblia que de esta misma enfermedad él murió. Entonces, a veces, queridos hermanos y amigos, intentamos o pretendemos hacer cosas que no debemos hacer y Dios acorta su bendición sobre nosotros. Tú tienes que entender que cuando las cosas no están saliendo bien, quizás es porque estás haciendo algo mal. Cuando no te metes en la presencia del Señor, las cosas van a ser diferentes. ¿A quiénes Dios los ha llamado a predicar la palabra? ¿A nadie? Levante su mano. ¿A quiénes Dios los ha llamado a orar por los enfermos para que se sanen? ¿A quiénes Dios los ha llamado para consolar al alma abatida, al que está angustiado? ¿A quiénes? Cuando no haces eso, cuando no haces lo que Dios te ha llamado a que tú hagas, estás cometiendo el mismo error que Usías. Porque pretendes hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. Tienes que tomar el lugar correcto. Dile al que está a tu lado, tenemos que tomar el lugar correcto. Entonces, por eso esto explica el hecho de que Isaías estaba postrado, tenía una condición de luto, porque él sentía que Usías, que había hecho las cosas tan bien, que había traído prosperidad, había ganado tantas cosas, que Usías haya terminado de esta manera. El pueblo estaba muy conmocionado por el fin de este rey, porque estaba muy expectante de lo que iba a venir, porque ellos decían, Naguará, tantas cosas buenas. De hecho, el padre de Usías también gobernó, el rey Amasías, y también había hecho lo bueno. Entonces ellos decían, oye, Naguará, las cosas están saliendo bien, está fluyendo todo, ahora viene este, y se muere de esa forma. O sea, quizás la forma en la que este rey murió, quizás fue lo que causó tal conmoción en ellos. Y decían, no, listo, ya la mano del Señor se ha cortado sobre nosotros. Y ellos temían por lo que había de venir. ¿Sabes por qué? Porque un hombre de Dios, porque un hombre que tenía que tomar un lugar, su posición, se había alejado de la presencia de Dios y había hecho lo que no tenía que hacer. A veces las cosas que hacemos traen consecuencias y eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Dice, pero a pesar de todo esto, Dios le dio una visión a Isaías. ¿Y sabes qué me quiere decir esto? A pesar de que Usías había pecado, había hecho lo malo, Dios había traído una enfermedad y había muerto. A pesar de esto, Isaías estaba buscando a Dios. Y esto dice que Dios fue propicio también a él. Dios fue propicio a su pueblo y no los dejó solos. Iglesia, quiero decirte que no estás solo. Dice, llevar a Isaías a través de esta gran visión daba como respuesta que su presencia aún estaba con ellos. ¿Sabes? El hecho de que Isaías estuviese postrado, no sé cómo estaba, si estaba en su cuarto encerrado, si estaba tirado llorando, por ahí, no lo sé, pero el hecho de que Dios le haya abierto los ojos a Isaías para ver esta gran visión, era que Dios le estaba diciendo, mira, todavía estoy contigo, calma. Y sabes que muchas veces tú y yo somos así. A veces vienen los problemas, a veces vienen las cosas y nos cegamos totalmente, porque nos abruman las situaciones difíciles. Nos sentimos como imposibilitados a avanzar, a salir adelante, porque creemos que ya todo está acabado. Dice, en nuestro momento de dificultad, Dios nunca nos deja solos. Él siempre será propicio a nosotros, aún cuando nosotros le fallemos. Aún cuando le falles, Dios siempre va a seguir ahí. Aún cuando las cosas no estén bien, no estén funcionando de la mejor manera, escúchame, Dios sigue allí. Dios siempre está allí. Y quisiera preguntarte, ¿alguna vez has visto la respuesta de Dios en momentos de necesidad? ¿Alguna vez te has visto con el agua hasta aquí y has visto cómo Dios responde? Dios está contigo. ¿Te ha dejado Dios solo en algún momento? Yo creo que no. Quizás te has sentido solo, que eso es muy diferente a estar solo, ¿sabes? Porque a veces cuando estamos abrumados nos sentimos solos, que nadie está a nuestro alrededor. Cuando
me he sentido abrumado por las muchas dificultades y he quitado mi mirada del Señor, he sentido que estoy solo. Ahora, el hecho de que sientas que estás solo no quiere decir que estés solo, porque Dios siempre va a estar contigo. Amén. Escucha, puede que las cosas hoy en día se pongan difíciles en algún área de tu vida. Puede que hoy en día la economía esté trastabillando, ¿sabes? No, es que el dólar está subiendo, en un mes duplicó su valor y estoy perdiendo mucha plata. No, es que el negocio no está funcionando. Oye, es que naguará, es que los impuestos, es que esto, es que lo otro. Puede que las cosas se pongan así, ¿sabes? Inclusive, puede que el matrimonio también esté fallando. Puede que quizás el esposo ya no sea más tan cariñoso como cuando eran novios, ¿sabe? Que le llevaba flores. Mi esposa siempre dice que cuando yo la estaba enamorando a ella, yo pasaba por una casa y veía una flor, le tomaba una foto y se la pasaba. No se la daba, pero le enviaba una foto, pues. Y lo que valía era la intención, ¿sí o no? ¿Sabes? Pero no siempre va a ser así. De hecho, a veces ella me lo recuerda y me dice, guara, cuando tú me mandabas fotos de flores. ¿Sabes? No siempre, a veces no siempre va a ser así. No siempre quizás la esposa va con gusto, va a poner el plato sobre la mesa. Decía esta mañana que muchas veces va a dejar que las tajadas se quemen a propósito, para ponérselas quemadas también. Posiblemente los hijos no estén caminando, papá, como tú quieras que caminen. Posiblemente hay algún papá que está aquí en este lugar y diga, oye, pero es que mi hijo no está sirviéndole al Señor. Yo quisiera verlo en este lugar, tocando la batería, la guitarra, el bajo, cantando, predicando, haciendo todo eso. Posiblemente hayan papás así, ¿sabes? Es más, posiblemente la salud no esté colaborando tampoco. Hay algún diagnóstico por ahí en contra. Hay alguna enfermedad que esté aflorándose por ahí y tú digas, oye, la cosa está difícil. Oye, no puedo con todo esto. Así se sentía el pueblo de Israel. Así se sentía Isaías probablemente. Pero quiero decirte algo. Dios nunca va a dejar de responderte. Así las cuentas estén en cero. Así la casa se esté cayendo. Dios nunca va a dejar de responder. Así, dale un aplauso al Señor. Así las rodillas no den. Así la salud no colabore. Escúchame, Dios no va a dejar de responderte. Y quiero decirte algo, iglesia. Dios te ha traído a este lugar. Hoy, Dios te ha traído a este lugar para decirte que su presencia siempre va a traer descanso para ti. Puede que existan muchas preocupaciones hoy. Puede que hoy estés abrumado en la cabeza por las deudas que pagar, por los problemas con mi esposa, por los problemas con los hijos, porque mi cuerpo ya no responde de la misma manera que antes. Pero escúchame, su presencia va a traer descanso sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, quiero que veamos qué le mostró Dios a Isaías. A ver, él abrió sus ojos. Lo llamó de la condición que él estaba. Posiblemente muchos estemos aquí así, en una condición de postramiento, de dolor, alguna herida, algo así. Pero ¿qué le mostró Dios a Isaías? Quiero que leamos del versículo 1 al versículo 4. Dice, y vi yo al Señor, ¿qué? ¿Sentado dónde? En su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con los otros 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es la misión que Dios le muestra a Isaías. Y fíjate que dice que la imagen que este hombre ve es la del gran trono de Dios. Y en él, sentado en su gran soberanía y gloria, el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención esta visión que él le muestra, porque había un vacío en aquel momento. ¿Qué había sucedido? Se había muerto el rey. Había un vacío, ¿sí?
Y dice que de cierta forma Dios le estaba mostrando a Isaías que el orden correcto de las cosas aún seguía igual, que Dios seguía sentado en su trono. Posiblemente el rey estaba muerto, sí, había muerto. Ya no hay quien impartiese justicia de forma equitativa, de forma justa. Pero Dios le dice a Isaías, Isaías, a pesar de que Usías haya muerto, veme, yo estoy aquí en mi trono. Yo estoy sentado. Y a ciencia cierta, lo que le estaba mostrando a Isaías, él le estaba diciendo: Isaías, quiero que entiendas que a pesar de que Usías está muerto, a pesar de que tú creas que las esperanzas ya se fumaron, yo sigo siendo Dios. Y hoy Dios te ha traído a este lugar para decirte eso. Puede que tu familia se esté derrumbando, puede que tu economía sea la peor hoy, que la relación con tus hijos esté fracturada, esté quebrada, pero hoy Dios te dice que Él sigue siendo Dios. Isaías estaba abatido. Isaías estaba abatido. El pueblo estaba desesperanzado. Pero Dios le estaba diciendo a Isaías: yo sigo sentado en el trono. Él se murió, pero yo estoy vivo. Él se murió, pero yo estoy vivo. Y hoy en día muchas esperanzas de nosotros han muerto. Hay muchos sueños que han muerto. Hay muchas cosas en nuestra vida que han muerto. Pero cuando echas un vistazo al Señor, si ves tu condición, puedes compadecerte de ti mismo y decir: no, si es que ya no hay esperanza. No, si es que ya yo no lo voy a lograr. Mira, el negocio está a punto de la quiebra. Ya está listo, ya vamos a declararnos en quiebra. Posiblemente haya un esposo que hoy estaba planeando decir a la esposa: mira, hasta aquí llegamos tú y yo. Alguna esposa que hoy le iba a decir al esposo: hasta aquí llegamos. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Si ves tu condición, probablemente tú te digas eso. Porque quizás haya muerto algo en ti, así como había muerto el rey Usías. Pero hoy el Señor te dice: no temas ni tengas miedo, porque yo aún sigo vivo. Dice: aunque el orden material de las cosas cambien, aunque todo lo que esté a tu alrededor quiera venir en contra de ti, el cielo siempre seguirá siendo igual para ti. Aunque las cosas no funcionen, aunque las cosas en casa no caminen, aunque el negocio esté estancado, escúchame, el cielo sigue siendo igual y Dios no va a cambiar. Y a muchos de los que están en este lugar hoy les va a abrir los ojos y les va a mostrar el cielo. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para que veas que Él sigue sentado en el trono, que Él no va a dejar de ser Dios, que Él no va a cambiar. Quizás tu condición material, tu condición física está cambiando, pero si pones tu mirada en el Señor, tienes esperanza en Él. Amén. ¿Alguien acá ha tenido problemas en su hogar últimamente? Dios sigue siendo Dios. ¿Alguien acá tiene problemas de salud? ¿Ha enfrentado problemas de salud? ¿Tiene algún diagnóstico en contra? ¿Alguien acá tiene un diagnóstico en contra? Me levante su mano. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. ¿Sabes? ¿Tienes algún problema económico? ¿No está funcionando la empresa? Dios sigue siendo Dios, hermana. Él no va a dejar de ser Dios. Y sabes, he entendido que muchas veces Dios necesita mover el lugar allí donde tú estás. ¿Sabes para qué? Para que entiendas que es en su presencia que vas a tener éxito. Porque nos desenfocamos. No es que estés en pecado. Escúchame, no te estoy juzgando en este lugar. No quiero declararte de que no, eres una pecadora, eres un pecador. No. A veces son procesos de parte de Dios. Son cosas que vienen de parte de Dios para que entiendas que es a través de su presencia. Que no es porque el rey esté muerto o porque viva. No, es porque Dios sigue sentado en su trono. Listo. Quiero decirte algo. Mientras Él siga sentado allí, las cosas pueden cambiar. Tu historia puede cambiar. Esposo que estás acá, mientras Dios siga siendo Dios, tu matrimonio puede cambiar. Algún papá que esté orando más de la cuenta por algún hijo, que me levante su mano. Papá, escúchame, mientras Él siga siendo Dios, las cosas pueden cambiar. No pierdas las esperanzas. Amén. Quiero hablarte acerca de algunos beneficios que tú y yo obtenemos
al vivir y al anhelar, al tener la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios así como la buscó Isaías. Número 1, diga conmigo: Dios siempre dará una respuesta a nuestras necesidades. Mientras Isaías estaba hundido en su depresión, en su luto, en su momento de dolor, dice la Biblia que Dios abrió sus ojos y que le permitió ver al Señor sentado en su trono. Dice que la historia muestra que había un vacío en ese lugar, pero que Dios trajo una respuesta. Dios trajo una respuesta para su vida. El pueblo e Isaías, todos ellos estaban conmovidos por aquella muerte, pero enseguida tuvieron una respuesta de parte de Dios. Y muchas veces las situaciones que vivimos nos desequilibran, ¿sabe? ¿Alguien acá se ha sentido movido por alguna situación difícil? Dios va a traer respuesta. Dios va a dar respuesta. A veces nos sentimos desequilibrados emocionalmente cuando las situaciones nos golpean, cuando quizás abres la nevera y no hay mucho que comer, cuando las deudas te tienen aquí. Es imposible no ser conmovido emocionalmente, pero quiero decirte hoy que hoy Dios va a traer una respuesta para tu vida. Dice, escúchame lo que te voy a decir: hay desequilibrios que son dados por Dios para que aprendamos a buscarlo y a depender de Él. Hay cosas, escúchame, no todo hay que atribuírselo al pecado. Hay procesos que vienen de parte de Dios. Hay desequilibrios emocionales que Dios permite para que tu vida cambie, para que te muevas de tu zona de confort. Porque hay veces que nos sentimos tan cómodos sentados en una silla. Venir todos los domingos y congregarnos y listo, y ya, y con eso tengo. A veces Dios necesita, como coloquialmente conocemos, movernos la mata. Moverte la mata. Para que sientas que estás vivo, que corre sangre por tu vena, que tienes un espíritu, que necesitas buscar su presencia. Y eso lo tienes que entender. Hay desequilibrios que Dios promueve en tu vida para que aprendas a depender de Él. Porque pueden ser muchas tus capacidades, pueden ser muchos los talentos que hoy tengas bajo la manga, pero todo, absolutamente todo, depende de Dios. Todo depende de Dios. Dice que en Jesús tenemos un socorro. Hebreos 4, del 15 al 16, dice que en Jesús tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que no omite el hecho de que tú y yo tengamos situaciones difíciles. Pero también dice en el versículo 16, ponme el 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tienes que acercarte a la presencia de Dios. ¿Quieres una respuesta? Acércate al Señor. ¿Quieres que las cosas cambien? Tienes que acercarte al Señor. Porque solo no va a propiciarse, solo no se va a dar. Tienes que buscar del Señor. Me asombra y me impacta mucho un momento, no sé si fue de desequilibrio emocional que tuvo el apóstol Pablo, no lo sé, pero el mismo Dios tuvo que decirle a Pablo: Pablo, bástate mi gracia. Él quería: Señor, sáname, quítame esto que tanto me aqueja, que tanto me duele, que tanto me afecta. Y él le dijo: Pablo, tranquilo, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. A veces necesitas saber que solo tienes que tenerlo a Él y ya, porque Él va a actuar, Él va a actuar, Él va a hacer. Tú no puedes pretender ser más que Dios o fungir el personaje de Dios para alcanzar las cosas. No, a veces solamente está en las manos de Dios hacer esto y las cosas se hacen. Listo. Pero tienes que entender que mientras más te acercas a la presencia de Dios, Él siempre va a tener una respuesta que darte. Amén. El segundo beneficio que tú y yo alcanzamos cuando buscamos la presencia de Dios es que Dios siempre mostrará su diseño divino. Y sabes, esto tiene que ver con propósito. Esto tiene que ver con propósito. Mira, del versículo 1 al 4 dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y su falda llenaban el templo. Y por encima habían 2 serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. El uno y al otro decían: Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios siempre te va a mostrar su diseño divino. Y esto tiene que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida. Él estaba mostrando a Isaías un diseño divino, un diseño celestial, para que él entendiera: mira, tengo el control de las cosas todavía. Deja de llorar tanto, Usías, ya, déjalo ahí, él está muerto, no va a resucitar. Te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo porque yo tengo el control. Y eso tiene que ver con propósito, porque aún Dios tenía propósito para Isaías y para el pueblo de Israel. Amén. Las dificultades nos llevan a desenfocarnos muchas veces. Yo sé que lo que vives hoy en día quizás a veces tiende como que a apartar tu mirada del Señor, ¿sí o no? A mí me ha pasado. A veces me he encontrado con situaciones difíciles y eso ha desviado mi mirada de Dios. Pero yo debo entender que mis ojos tienen que estar puestos en Dios. Que lo que yo debo hacer es buscar la presencia de Dios, porque eso va a traer propósito para mi vida. A veces te encuentras sin propósito, sin qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque has desviado tu mirada del Señor. Porque no has buscado su presencia. Porque no te has deleitado en su presencia. Si quieres sentirte una persona con propósito, búscalo y Él te va a dar propósito. Te decía que las dificultades te llevan a desenfocarte del propósito que Dios tiene, pero es allí donde Dios nos llama a vivir en su presencia y a entender que por medio de ella Él confirma su plan para nuestras vidas. Iglesia, Dios tiene un plan para ti. Esposa que estás acá y esposo, Dios tiene un propósito para tu matrimonio. No va a morir allí. Ese no es el fin. Papá y mamá que estás acá, Dios tiene un propósito para sus hijos, para tus hijos. No van a morir. No van a morir allí. Él tiene un propósito para ti. Pero tienes que esforzarte en buscar su presencia. Tienes que esforzarte en llamarlo, en escogerlo siempre a Él, en decidirte por Él, en apostar todo en Él para que Él haga en ti. Amén. Lo tercero que hace Dios cuando vivimos en su presencia es que su presencia nos transforma. Versículos 5 al 7 dice: entonces dije, ay de mí. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando Isaías vio al Señor, se dio cuenta la clase de hombre que era, y reconoció que era un hombre pecador, y eso lo llevó a humillarse delante de Dios. Una de las cosas que tú y yo experimentamos cuando nos exponemos a la presencia de Dios es que tu condición de pecado va a salir a relucir. Va a salir a relucir porque eres pecador, porque yo soy pecador. Pero ¿sabes qué sucede? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Cuando te sientes pecador delante de Dios pueden suceder dos cosas. O eres indiferente y sigues siendo pecador, o te humillas delante del Señor y le pides perdón al Señor y cambias tu estilo de vida. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Le dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo inmundo, he visto la gloria de Dios. ¿Y sabes qué me quiere decir a mí esto? También, si Isaías era un hombre de Dios, que probablemente él se había dejado contaminar de lo que el mundo estaba operando allí, de muchas cosas. Y muchas veces somos así. Salimos de este lugar gozosos, se alegre los domingos porque la presencia de Dios tocó mi vida, porque me transformó, pero a la vuelta de la esquina coqueteamos con el pecado nuevamente. Accedemos a la tentación. Dejamos que el pecado contamine nuevamente a nuestras vidas. Hoy necesitamos reconocer nuestra condición para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Quizás tú me dirás: ajá, soy un pecador, pero la Biblia dice que yo soy de real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Es más,
La Biblia me dice que soy coheredero con Cristo. Sí, eso es cierto, eso es verdad, pero esa es tu identidad, no es tu condición. Tú podrás ser del linaje real, de sacerdocio, escogido, adquirido para anunciar las buenas virtudes de aquel que te llamó, todo aquello, coheredero con Cristo. Esa es tu identidad, pero eres pecador. Pero tu naturaleza es pecaminosa. Mi naturaleza es pecaminosa. Yo puedo decir que Dios me escogió para predicar su palabra, pero mi condición es pecaminosa igual. Yo necesito que Dios me perdone todos los días de mi vida. En estos días leí que aún la piedra más hermosa, como lo es el diamante, aún tiene imperfecciones. Tú la ves a simple vista y tú la ves, no, esto es perfecto. Esto fue creado y tallado por el mismo Dios. Esto es perfecto. Pero los que conocen del tema dicen que cuando ponen el diamante sobre una superficie negra y colocan una luz, una lámpara sobre él, pueden notar sus imperfecciones. No sé si aquí haya alguien que conozca de eso, piedrería, no lo sé. Pero es así. A simple vista no lo ves. Probablemente salgas de este lugar y digas, soy el más santo, soy el más puro, no tengo que arrepentirme de nada. Pero aún el diamante, la piedra más hermosa, cuando es sometida bajo un proceso, pueden verse sus grietas. Y puedes ver que sus líneas no son tan derechas. Y así le pasó a Isaías. Así le pasó a Isaías. Él pretendió entrar en la presencia de Dios, pero cuando vio todo aquello dijo, ¡ay de mí! Que soy pecador. Y tú y yo tenemos que ser así. Tú y yo necesitamos ser así delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si no reconoces tus pecados, si no reconoces tu condición pecaminosa, nunca vas a cambiar. Nunca vamos a cambiar. Posiblemente al Isaías compararse con el resto del pueblo, se hacía notar como que él era un hombre brillante, ¿sí? Un hombre celoso de Dios, perfecto para muchos. Pero al verse contrastado ante la presencia perfecta de Dios, salieron a relucir sus imperfecciones. Y a muchos de los que están aquí, a todos los que estamos aquí, cuando entremos en la presencia de Dios, van a salir a relucir nuestras imperfecciones. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos de Dios. Somos pobres necesitados de Dios. Nunca olvides eso. Esa es nuestra condición, nuestra situación. Nunca podemos decir, no, es que a mí no me falta Dios. No. Siempre vas a necesitar de Dios. Siempre. Pues, si tú te comparas con el resto de la gente, quizás tú puedes decir, no, pero es que yo soy mejor que fulanito, yo soy mejor que esto, yo soy mejor que el otro, que aquel y que aquel. Pero cuando te ves en la presencia del Señor, escúchame, ahí se te van a ver las costuras. Ahí se van a ver las imperfecciones. Yo pudiese decir, no, yo soy pastor, soy predicador y yo soy mejor que ustedes, discúlpenme. No puedo tomar agua en el mismo. No, pero cuando venga Dios y yo me vea delante de Dios, o sea, ahí se va a ver mi arrogancia, mi rebeldía, todas esas cosas que hay en mi corazón. Porque Dios saca a relucir tus imperfecciones. Ahora, ¿para qué lo hace? ¿Para qué Dios saca a relucir tus imperfecciones? Por medio de su presencia. ¿Para qué? Para ser transformado. Para que seas transformado. Para que cambies. A los religiosos que dicen que no, yo no necesito esto, que así como yo estoy bien. Mentira, mentira. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cambiados, que Dios nos transforme. Que Dios nos transforme. Dice que su presencia nos hace reconocer y aceptar que realmente somos necesitados de Dios. Que somos necesitados de Dios. Isaías dijo, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Soy hombre muerto, decía Isaías. Soy hombre muerto porque no merezco esto que Dios me está dando. No lo merezco. Pero ¿sabes algo? Reconocer tus pecados y apartarte de ellos transforma y cambia tu condición. Cuando reconoces tus pecados, te apartas de ellos, los dejas a un lado. Quizás no seas el más perfecto, pero eres aceptado por Dios. Y con eso tengo. Puede que muchos te juzguen y te critiquen. Puede que muchos te digan, sí, pero es que tú no eres esto, tú no eres lo que yo soy. Sí, pero soy aceptado por Dios. Y eso es lo único que tiene que importarnos. Y lo último que te quiero compartir es que cuando experimentamos y estamos en la presencia del Señor, Él nos llama
y nos envía. El versículo 8 dice que Dios preguntó: ¿y quién irá por mí? ¿A quién enviaremos? Isaías dijo, él escuchó eso del Señor, aprovechó la oportunidad y le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y hoy muchos vamos a hacer eso. Dios te va a transformar. Dios va a responder a tus necesidades. Dios va a cambiar tu condición, te va a transformar de ser un pecador a ser un aceptado por su presencia, pero también te va a capacitar para enviarte. ¿Sí? Dice que después de pasar por un profundo proceso de purificación y de limpieza, Dios lo capacita y lo envía a cumplir su obra acá en la tierra. Isaías escuchó al Señor preguntar y él le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. ¿Sabes qué representa esto? Esta frase que él pronunció, el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. El llamado que Dios te ha hecho a ti. Y quisiera preguntarte en esta mañana, que juntos podamos reflexionar: ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Levánteme su mano a quienes Dios los llamó a predicar, a sanar, a bautizar, a traer sanidad, a todos. Y la pregunta importante que hoy tenemos que hacernos: ¿qué estamos haciendo con eso? Hemos aceptado el llamado, ok, pero ¿estamos cumpliendo el llamado de Dios? ¿Estamos acudiendo al llamado que Dios nos ha hecho? ¿Estamos siendo diligentes en acudir al llamado que Dios nos hizo de rescatar a la gente, de sanar al enfermo, de predicar el mensaje de salvación a la generación que se está perdiendo? Lo estamos haciendo. Hoy muchos necesitamos reivindicarnos en esa confesión de Isaías y decir: está bien, Señor, lo dejé de hacer, me aparté, lo dejé a un lado, pero hoy te digo: heme aquí, envíame a mí. Hoy es un buen momento para eso. Y quiero ya finalizar esta frase, y mientras te invito a colocarte de pie, dice que Isaías entendió que tener la presencia de Dios a su lado era la garantía de tener un reino seguro. Dios le hizo entender a Isaías que tener su presencia era la garantía de que el reino estaba seguro, que las cosas iban a seguir funcionando bien. No era Usías. Él le dijo: ya va, no es él, no son los reyes, no es el ser humano, era Dios quien seguía sentado en su trono. Eso se lo hizo entender. Dios le hizo entender a Isaías que no era porque si resucitaba Usías las cosas iban a seguir sucediendo bien. No, porque él tuvo que ver cómo Usías hizo lo malo y Dios le cortó sus días. ¿Sabes? Hoy Dios a muchos papás que están acá, que están bregando con una situación difícil, contraria con sus hijos, te va a decir: no es por tu fuerza, no es por tu fuerza, descansa en mi presencia. A muchos esposos y esposas que estaban ya casi a punto de tirar la toalla con su matrimonio, hoy muchos Dios le va a decir: ya va, no es en tus fuerzas, no es Usías, no es el rey que murió. Mi presencia te va a dar descanso. Y mientras Dios siga siendo Dios, esposo, a ver, ¿dónde están los esposos? Levánteme la mano acá. Esposo, mientras Dios siga siendo Dios, tu matrimonio puede cambiar y puede ser mejor. Esposa, la mano de las esposas, mujeres, mientras Dios siga siendo Dios, las cosas pueden cambiar. Mientras Dios siga sentado en su trono, Dios puede revertir ese diagnóstico y puede cambiar y puede ser diferente. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es volver nuestra mirada al Señor. Después que Isaías lloró amargamente la muerte de Usías, después que ya derramó su corazón y que ya está listo, después que él hizo eso, que buscó en su fuerza arreglar las cosas, él miró al Señor y Dios le mostró lo que iba a hacer. Y muchos acá sé que han agotado todos sus recursos. Muchos acá han hecho lo último posible para que su vida cambie.
para que su vida sea transformada. Pero si hoy te permites mirar al cielo y ver que Dios todavía sigue siendo Dios, tu vida puede cambiar. Tu vida puede ser transformada. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Ya basta de llorar a Uzías. Ya basta de llorar sobre que tu esposo no cambia. Ya basta de llorar sobre el hijo que no quiere hacer las cosas bien. Ya basta de llorar por la economía, porque estás perdiendo mucho dinero. Ya basta de llorar por el negocio que no quiere funcionar. Ya basta de eso. Mira a Dios. Entiende lo que Dios le dijo una vez a Pablo. Que le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque en lo que tú crees que estás fallando, porque en lo que tú crees que eres débil, allí yo me voy a perfeccionar. En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión: ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión: brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia.